Hola gente, en este video vamos a crear una aplicación de escritorio utilizando Python, la librería PySci6 y como motor de base de datos vamos a utilizar MySQL. La aplicación que estaremos realizando será un organizador de recetas, de tus recetas favoritas, para así tener un fácil acceso. En esta aplicación podrás agregar, editar, ver los detalles de la receta, buscar receta y también eliminar. Bien, entonces empecemos con el tutorial. Ok, para descargar MySQL vamos a este link, luego le damos aquí a Download, luego aquí y se empieza la descarga. Bien, luego que se descarga, abren el instalador y le va a aparecer como una ventanita como esta. A mí me parece diferente porque ya yo lo tengo instalado. El de ustedes va a ser casi idéntico, entonces le va a pedir que descargar. Solamente van a seleccionar MySQL Server y el Workbench. Bien, el Workbench es como una interfaz gráfica que permite más fácil manejar MySQL. Luego le dan a Next y siguen las instrucciones como un instalador normal. Bien, lo primero que vamos a hacer es crear la estructura del proyecto. Aquí tengo una carpeta abierta con Visual Studio Code. Vamos a crear primero una carpeta que vamos a llamar Controllers, donde vamos a guardar los archivos que van a contener la lógica de nuestros views. Vamos a crear otra carpeta, vamos a llamarla Views. Otra carpeta que vamos a llamar Database, donde vamos a tener nuestros scripts para la interacción con la base de datos. Otra carpeta que vamos a llamar Recipe, donde vamos a guardar las imágenes de las recetas. Vamos a crear otra carpeta que vamos a llamar Assets. Aquí vamos a tener los iconos de la aplicación. Y un archivo que vamos a llamar app.py. Desde aquí es que se va a ejecutar la ventana principal. Y otra carpeta, vamos a llamarlo como UI Files. Aquí vamos a tener los archivos que vamos a crear con Qt Designer. Bien, dentro de la carpeta Assets, yo voy a pasar otra carpeta dentro, donde vamos a tener los iconos de nuestra aplicación. Puedes descargarlo del proyecto que va a estar en GitHub. Entonces ahora vamos a crear el entorno virtual donde vamos a instalar las librerías que vamos a necesitar para la aplicación. Primero vamos a crear el entorno de la siguiente manera. Decimos Python, podemos abreviarlo con Py-m venv y el nombre del entorno. Ok, luego que se crea el entorno vamos a activarlo de la siguiente manera. Y ahora vamos a instalar las librerías. Primero vamos a instalar PySci6 con pip install PySci6. Bien, ojo aquí, para poder utilizar la versión 6 de PySci tienes que tener como mínimo Python 3.6. O sea que si tienes Python 3.5 o menor a este, quizás te dé problema utilizando la nueva versión. Ok, ahora vamos a instalar la librería que va a permitir interactuar con la base de datos. La librería se llama MySQL-Connector-Python. Se me olvidó poner el pip install. Bien, ahora vamos a instalar una extensión para Visual Studio Code que nos va a permitir convertir los archivos .ui a archivos Python, y también nos va a permitir abrir el Qt Designer desde Visual Studio Code. La extensión se llama PySci2-BSC. Bien, aunque diga PySci2, le podemos configurar para decirle que vamos a utilizar el script de PySci6. Bien, entonces luego que lo instalen, vamos a Preference, a Settings, y aquí vamos a buscar los ajustes de esa extensión. Vamos a poner PySci. Y aquí vemos. Bien, las personas que vieron el tutorial donde creo una aplicación utilizando la versión 2 de PySci, en ese tutorial le decía que colocaran el path, o sea, la dirección
que está la dirección, por ejemplo, de Qt Designer, que está en la carpeta de entorno virtual. Eso le trajo algunas complicaciones a algunas personas. Entonces, para evitar esos problemas y para que sea más fácil de usar, lo que harán es que van a instalar la librería PySize globalmente. Ok, entonces cuando lo tienen instalado globalmente en el sistema, lo colocan sin slash, o sea, el nombre del Qt Designer, que sería PySize 6-designer, bien, .et. Y aquí este era el script que convierte los archivos .ui a código Python. Igual lo ponen sin slash, o sea, solamente le especifican el nombre del script o del programa. Bien, para los que no han visto este tutorial, les recomiendo que lo vean para que puedan entender más de lo que estoy hablando. Bien, entonces ya estamos listos para comenzar a crear nuestro proyecto. Bien, ahora vamos a diseñar las interfaces gráficas para la aplicación utilizando Qt Designer. Si deseas, puedes pasar a la siguiente parte del video y descargar los archivos .ui que están en el proyecto de GitHub. Bien, entonces vamos a la carpeta donde vamos a guardar los archivos .ui. Le damos clic derecho y le vamos a dar donde dice New Form in Designer. Bien, vamos a crear una ventana tipo widget. Primero vamos a diseñar la interfaz de la ventana principal. El objeto de esta ventana se va a llamar, o la clase de esta ventana se va a llamar main window. Bien. De ancho esta ventana va a tener 1014 y de alto 462. Entonces vamos a agregar un frame aquí. Este frame vamos a llamarlo como Central Widget. Bien. Entonces para este proyecto, para estas interfaces gráficas, vamos a utilizar lo que son layouts. Bien, nos va a ayudar a estructurar nuestras interfaces para que sean, entre comillas, sean responsive. O sea, que los widgets se van a adaptar al tamaño de la ventana. Al formulario le vamos a dar clic derecho y vamos a ir a la opción que dice layout. Y le vamos a dar donde dice layout, o sea, layout vertical. Bien. Entonces, como ustedes notan, tiene como márgenes del formulario o padding. Vamos a seleccionar el objeto del formulario y vamos a ir para abajo donde dice layout name. Aquí vamos a poner todo 0 para quitar los márgenes. Bien. Esto es lo que hará que se van a quitar los márgenes de aquí. Bien. Bien, ahora vamos a agregar otro frame. Este frame va a ser como el que va a tener el color del fondo de la aplicación. Como vieron en el ejemplo, en el demo al principio. Este frame le vamos a poner como background frame. Bien. Entonces, vamos a seleccionar este frame y vamos a ir a la propiedad Style Sheet, y en la propiedad Style Sheet vamos a darle a estos 3.5. Se abre esta ventana que es donde vamos a poner básicamente como el CSS y le vamos a poner este color. Ustedes lo copian, va a tener este color como crema. Bien, entonces vamos a darle clic al frame central widget y le vamos a poner un layout vertical como hicimos anteriormente. Entonces esto hará que se expanda el fondo. Entonces esto es lo que hará, como explicaba antes, si por ejemplo probamos aquí, como ven se expande dependiendo del tamaño de la ventana. Bien, y ahora de nuevo vamos a agregar otro frame aquí adentro. Este frame vamos a usarlo para empezar ya a colocar nuestros widgets. Bien. Entonces, el nombre de este objeto, de este frame, vamos a ponerle como content frame. Al frame background vamos a colocarle un layout vertical. Esto hará que el content frame se expanda. Entonces, como vemos aquí, se le ve los bordes. Vamos a hacer lo mismo. Vamos a darle clic
al objeto de background frame y vamos a la parte de layout y vamos a ponerlo en 0 como hicimos anteriormente. Entonces vamos a crear la barra de título personalizada. Entonces vamos a agregar aquí un frame. Bien. Este frame vamos a la propiedad que se llama maximum size. Aquí en height vamos a ponerle como 40. Bien. Entonces vamos a extenderlos aquí. A este objeto de este frame vamos a ponerle como nombre top bar frame. Le vamos a poner un color de fondo. Vamos a la propiedad de style sheet. Le voy a poner este fondo, ustedes lo copian. Bien. Entonces aquí le voy a agregar un label que va a ser como el título de la ventana. Entonces vamos a cambiar el color de letra, vamos a colocarle como blanco. Vamos a style sheet y le vamos a decir color white. Bien. Entonces vamos aquí a la propiedad font y vamos a cambiar algunas cosas. Vamos a ponerlo bold, o sea en negrita, y vamos a ponerlo como de tamaño 10 de letra. Bien. Entonces a este label le vamos a poner como title label. Por si acaso, si en el código queremos cambiarle el nombre o el título a la ventana. Aquí al final vamos a agregar otro frame dentro de la barra de título. Aquí otro frame. Este frame es que va a agrupar los botones como el de minimizar, cerrar, el de restaurar, etcétera. Bien. Entonces este frame vamos a ponerle como Burns Holder Frame. Bien, entonces vamos a la propiedad minimum size. En minimum size de height, o sea de alto, vamos a ponerle 30. Y de maximum size en width, o sea en ancho, vamos a colocarle 110. Bien, bien, ahora vamos a comenzar a agregar los botones. Para esto vamos a utilizar el widget QToolButton. Ponemos aquí. A este botón le vamos a poner como este va a ser el botón de minimizar. Vamos a colocarle más bottom. Bien. Entonces va a tener de width de ancho 22 y de alto 22. Ahora vamos a agregar un icono en la propiedad icon. Vamos a darle aquí a la flechita de abajo, luego a choose file. Bien, en la carpeta de asset del proyecto tengo la carpeta icons, donde tenemos todos los iconos que vamos a utilizar para este proyecto. Entonces vamos a seleccionar este, que es el de minimizar. Bien. Al tamaño del icono le vamos a poner 25 por 25. Entonces para los otros botones vamos a copiar este. Vamos a colocarlo aquí al lado. Este va a ser el de restaurar. Entonces a este botón le vamos a poner Restore Button. Le vamos a cambiar el icono. Vamos a elegir el botón Restore. Bien. Entonces arriba de este botón va a tener el de maximizar, o sea, el de expandir la ventana. Cuando cliquemos este botón, se va a ocultar el botón de maximizar y va a aparecer el botón de restaurar. Todo eso vamos a hacerlo luego en la lógica, en el código. Entonces vamos a copiar y pegar y vamos a colocarlo arriba. Arriba. Ahí. Entonces vamos a cambiar el nombre al objeto que se va a llamar más. Y vamos a cambiarle el icono. Bien, ahora el botón de
cerrar, de close. Vamos a ponerle como nombre close button y vamos a cambiar el icono. Bien, ahora vamos a seguir con la barra de acción donde vamos a tener el botón de agregar y la barra de búsqueda. Vamos a agregar otro frame. La vamos a colocar por aquí. Bien. A este frame vamos a ponerle como nombre Action Bar Frame. Entonces aquí en la propiedad minimum, o sea, minimum size de alto, vamos a colocarle 39. Ahora dentro del frame vamos a colocar el botón de agregar. Al objeto del botón vamos a poner como nombre New Recipe Button. Bien, en el botón, en la propiedad minimum size de ancho vamos a colocarle 150 y de alto vamos a colocarle 30. Entonces a ese botón vamos a agregarle algunos estilos. Vamos a la propiedad Style Sheet y le vamos a agregar los siguientes estilos. Va a tener un color de fondo de este color que es como un mamey, un estilo de mamey. Va a tener color de letra blanco y aquí en hover significa que cuando pongamos el mouse encima de ese botón va a cambiar a ese color. Bien, ahora vamos a ponerle como texto nueva receta y le vamos a agregar un icono a la izquierda. Vamos a agregarle un icono de plus. Bien, la letra vamos a poner un poco negrita, vamos a poner negrita. Vamos a la propiedad fonts y le vamos a poner bold. Vamos a poner un poco más grande. Vamos a poner un poco más grande el icono, 20 por 20. Bien, ahora vamos a colocar. Bien, entonces ahora vamos a buscar un line edit y lo vamos a colocar aquí. Esto es para el input de búsqueda. Bien, entonces, bien, a este line edit vamos a ponerle como nombre search line edit. En la propiedad minimum size de alto vamos a colocarle 30. Como en la propiedad maximum size de ancho vamos a ponerle 500. Vamos a agregarle algunos estilos. Vamos a la propiedad Style Sheet y le vamos a agregar este estilo. Color de fondo blanco y de borde radius vamos a poner 0 píxeles. Bien, aquí al lado del line edit vamos a poner un label que va a ser como el icono que vieron en el demo. Vamos a ponerle como tamaño mínimo, vamos a ponerle 30 por 30 y de tamaño máximo de ancho vamos a ponerle 30. Bien, entonces vamos a ponerlo aquí al lado. Vamos a agregarle algunos estilos igual que el line edit. Vamos aquí a la propiedad Style Sheet. El mismo estilo que el line edit le vamos a poner a este label. Entonces vamos a quitarle el texto y vamos a agregarle un icono aquí en la propiedad Piece Map. Vamos a decirle Choose File y vamos a buscar este icono. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a seleccionar los dos y vamos a darle clic derecho a Layout y vamos a decirle un layout horizontal para que se alineen horizontalmente. Bien, entonces aquí en el layout vamos donde dice layout spacing y vamos a ponerle 0 para que no tengas espacio en el medio. Entonces al line edit vamos a buscar una propiedad que se llama placeholders, que es el texto que aparece aquí, el mensajito.
Vamos a ponerle como buscar receta. Bien, entonces al framework que agrupa estos dos elementos, vamos a aplicarle un layout horizontal también, para que alinee los elementos horizontalmente, o sea, el botón, line edit. Se me había olvidado, tenemos que guardar, que no hemos guardado por si acaso ocurre algún error en la computadora y no se guarden los cambios. Vamos a guardarlo en la carpeta use files y a este archivo vamos a ponerle como main window. Luego vamos a agregar la tabla. Se llama table widget. Bien, vamos a agregar aquí y le vamos a cambiar el nombre. Le vamos a poner como recipes table. Bien, aquí yo tengo los tres elementos ya. La barra de título, el frame que contiene estos dos elementos y la tabla. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a alinear esos tres elementos horizontalmente. Porque si ahora probamos, abrimos la ventana y lo ponemos grande, no se expanden. Entonces el layout nos va a ayudar a esto. Entonces aquí en el content frame, a darle clic derecho, ese es el content frame, le vamos a dar layout y le vamos a decir layout vertical. Bien, layout vertical. Aquí vemos que la barra de título se puso pequeña, entonces como mínimo size, o sea, el tamaño mínimo en height, vamos a ponerle 40. Bien, entonces aquí en el frame de la barra de título, la cual contiene este label y contiene el frame que agrupa estos tres botones. Entonces en este frame vamos a darle clic derecho, vamos a darle layout y vamos a darle horizontal. Bien, esto nos alinea los elementos. Y aquí vamos a buscar un widget que se llama spacer y vamos a seleccionar el horizontal spacer y vamos a colocarlo en el medio entre el botón y el frame que agrupa los dos elementos a la derecha. Vamos a ponerlo aquí y lo que hace es que crea un espacio entre los dos. Entonces, si probamos esta ventana en control R, vemos que ahora se extienden. Entonces, bien, ahora, como ustedes vieron en el demo, los elementos estaban como con las esquinas redondas. Entonces vamos a hacer eso. Vamos a la ventana, aquí main window, que es el widget principal, y vamos a agregarle un estilo aquí. Vamos a la propiedad style sheet aquí. Entonces vamos a agregarle este estilo. Bien, le ponemos border radius de 5 píxeles y esto lo que hace es que pone los bordes como redondos. Bien, antes de cerrar esta ventana, la ventana principal, vamos a hacer algunas modificaciones que se me olvidaron. Este nombre vamos a ponérselo un poco más pythonista. Vamos a ponerle como central widget. Como es un frame, vamos a ponerle frame. Bien, entonces este frame es el que va a contener la sombra de la ventana, el layout. Entonces vamos al apartado de layout, a la propiedad layout name, y vamos a ponerle como shadow layout. Entonces de imágenes vamos a ponerle 10 a todos. Vamos a ponerle 10 y este es 0. Bien, los márgenes en este caso de este layout van a ser como el tamaño de la sombra de la ventana que va a tener. Bien, más adelante cuando le estemos haciendo van a entender mejor. Bien, también vamos a cambiar el texto a este label que no se lo cambiamos. Lo podríamos cambiar desde el código, pero vamos a ahorrar ese tiempo. Vamos a buscar la propiedad text y vamos a ponerle como título recipes organizer. Bien, ahora sí podemos ya continuar con la otra ventana.
Bien, ahora vamos a diseñar la ventana que contiene los detalles de la receta, como los ingredientes, el proceso de realización, el título, la imagen, etcétera, como vieron en el demo. Entonces vamos a crear una ventana tipo widget. Esta ventana se va a llamar Detail Window. De ancho vamos a ponerle como 769 y de alto 488. Vamos a guardar desde el principio para que no se olvide. A este archivo .ui vamos a ponerle como recipe details window. Bien, entonces las primeras cosas que le vamos a hacer a esta ventana van a ser casi lo mismo que la ventana principal. O sea, tenemos que colocarle la barra de título, tenemos que colocarle el frame, el content frame, el central widget y el background. Bien, lo primero es, vamos a agregar un frame. Buscar frame aquí. Este frame se va a llamar como central widget frame. Entonces, al formulario vamos a darle clic derecho, vamos a aplicarle cualquier layout, en este caso vamos a hacer el layout vertical. Entonces vamos a agregar otro frame que va a ser el color del fondo, se va a llamar background frame. Bien, entonces al frame de central widget vamos a agregarle un layout, y ahora al layout de central widget vamos a cambiar las siguientes propiedades. Al layout name, que va a ser el layout que va a contener la sombra de la ventana, shadow layout. Entonces vamos a ponerle 10 a los márgenes, como hicimos anteriormente a la otra ventana. Y este es 0. Bien, entonces al layout del formulario vamos a colocarle 0 para que no tenga esos márgenes aquí. Ponerle 0, 0, 0 y 0. Entonces al color del fondo vamos a cambiárselo. Vamos a la propiedad de Style Sheet y le vamos a poner este color. Entonces, luego ahora vamos a agregar el Content Frame. Entonces le vamos a poner como nombre Content Frame. Y al layout del background, para que extienda el Content Frame, vamos a agregarle un layout. Bien, no. Antes de agregar el Content Frame, vamos a quitarle el Content Frame. Vamos a eliminarlo porque primero tenemos que agregar la barra de título y abajo va a estar el Content Frame. Bien. Entonces, para no hacer de nuevo la barra de título, vamos a abrir la ventana Main Window. Bien. Y lo que vamos a hacer es que vamos a copiar. Vamos a copiar este componente y vamos a pegarlo aquí. Lo que está pasando es que tenemos que quitarle, tiene un layout. Antes de pegar ese componente tenemos que quitar ese layout. Entonces vamos a darle clic derecho a layout y break layout. Entonces vamos ahora a tratar de copiar la barra de nuevo y lo pegamos aquí. Ahora sí. Entonces vamos a minimizar esto por si lo necesitamos más tarde. Ponerlo por aquí. Bien. Bien, ahora sí vamos a agregar un frame debajo de la barra de título, y este se va a llamar Content Frame. Ahora sí, al background le podemos agregar un layout. El layout va a ser el vertical. Bien, al formulario vamos a ponerle un style sheet para que ponga los bordes redondos. Vamos a apropiar a la propiedad de Style Sheet. Vamos a abrir aquí. Ok, seleccioné el componente que no era Detail. Aquí, Detail. Vamos a abrir la Style Sheet. Y vamos a ponerle esta propiedad. El de Border Radius. 5 píxeles. O sea, esto hace que se ponga redondo. Bien, ahora vamos a agregar dos frames aquí adentro. Uno aquí arriba y otro aquí abajo. Luego al frame que agrupa estos dos frames, que es el Content Frame, vamos a agregar un layout vertical. Bien, ahora van a estar así.
al frame de arriba, a este, en el tamaño máximo aquí. Vamos a ponerle 150. Ahora sí. Bien, ahora vamos a agregar un label aquí. Este label va a ser el que va a contener la imagen de la receta. Vamos a ponerle aquí en el tamaño máximo. 170 por 170. Entonces, aquí al lado del label vamos a agregar un frame. Y al frame que agrupa estos dos elementos vamos a agregarle un layout. Le damos clic derecho, layout, y vamos a aplicar un layout horizontal. Bien, para que se vea así. Entonces a este label que va a contener la imagen de la receta vamos a cambiar el nombre. Se va a llamar Recipe Pick Label. Y vamos a borrar el texto que tiene ahora mismo. Así. La imagen ya se la vamos a agregar obviamente dinámicamente en el código cuando se seleccione la receta. Bien, ahora vamos a agregar un label aquí dentro de este frame. Este label va a ser el título de la receta. Vamos a ponerle como nombre Recipe Title Label. Vamos a cambiar algunas propiedades. En la propiedad font vamos a ponerle bold, o sea negrita, y de tamaño de letra 14. Bien, vamos a poner un poco más grande aquí. Vamos a cambiar el color de letra que tiene ahora mismo. Vamos a la propiedad de Style Sheet y vamos a colocarle este color. Como texto, o sea, este texto va a estar por default porque se va a cambiar en el código dependiendo el título de la receta. Pero vamos a ponerle como título. Bien, entonces vamos a agregar los otros labels. Este label va a ser de categoría. Vamos a buscar la propiedad font y lo vamos a poner en negrita. Bien, se va a poner un poquito más grande aquí, y al lado vamos a poner otro label. Este label es el que va a cambiar dinámicamente dependiendo el dato de la receta, o sea, qué categoría va a ser la receta. A este label sí le tenemos que poner un nombre de objeto para poder manejarlo en el código. Vamos a ponerle Recipe Category Label. Bien, como texto por defecto, este texto se va a cambiar, pero vamos a ponerle categoría. Entonces, vamos a poner un poco más grande aquí. Ahora vamos a hacer un copy paste de estos dos, porque faltan 3 datos para mostrar aquí. Ok, vamos a... Ok. El otro va a ser la URL. El nombre del objeto de este de aquí, va a ser ahora, se va a llamar Recipe URL Label. Vamos a cambiar el texto para distinguirlo. URL. Y este va a ser presupuesto. Tenemos que cambiar el nombre del objeto a este. Este se va a llamar Recipe Budget Label. Y vamos a cambiar el texto. Vamos a ponerle presupuesto. Bien, como dije, estos textos van a cambiar dependiendo los datos de la receta. Y este también. Van a ser dinámicos. Vamos a buscar un componente que se llama Plain Text Edit. Vamos a agregar dos. Uno aquí y otro aquí. Bien, estos dos van a ser uno que va a mostrar los ingredientes y el otro va a mostrar el proceso de realización. Bien, entonces aquí arriba de cada uno vamos a poner un label. Vamos a poner un label. Este va a ser ingredientes. Y el otro
proceso de realización. Bien. A este componente, a este elemento, vamos a cambiar el nombre de objeto, que se va a llamar, le vamos a poner como ingredients test edit. Y este se va a llamar, vamos a poner como durations test edit. Entonces, ahora vamos a seleccionar estos dos, bien, primero. Y le vamos a dar clic derecho y le vamos a colocar un layout vertical. Bien, así. Vamos a hacer lo mismo con este. Clic derecho y layout vertical. Bien. Al frame que agrupa estos dos elementos, vamos a darle clic derecho y vamos a aplicarle un layout horizontal. Bien, el frame de arriba se encogió porque tenemos que ponerle como tamaño mínimo 150. Bien, ya terminamos de diseñar la ventana de detalles de la receta. Bien, ahora vamos a diseñar la ventana de agregar y editar. Como esas dos ventanas básicamente van a tener los mismos componentes, los mismos elementos, entonces solo vamos a crear una sola ventana y en el código, en la lógica, vamos a reutilizar esa ventana para las dos ventanas, o sea, la de agregar y editar. Y solo vamos a hacer una sola ventana. Entonces vamos aquí al icono de nuevo, vamos a crear una ventana tipo widget. Vamos a colocar por aquí. Bien, entonces a esta ventana vamos a colocarle como nombre Add Edit Window. Bien, Add y Edit Window. Porque esta ventana vamos a utilizarla para ambas acciones. Entonces, como propiedad width de ancho, en Geometry, vamos a colocarle 1024 y de alto 500. Bien, entonces vamos a guardar primero para que no se olvide. Vamos a llamarlo como Add Edit Window. Primero que vamos a hacer es lo mismo que le hicimos a las otras ventanas. Primero vamos a agregar un frame. Este frame se va a llamar Central Widget Frame. Y al formulario le vamos a agregar un layout. Bien, entonces al layout de la ventana vamos aquí a la propiedad layout. Vamos a ponerle 0 a todos para que quite los bordes. Bien, ahora vamos a agregar el frame que va a tener el color de fondo. Ese frame se va a llamar Background Frame. Vamos a cambiar el color, vamos a la propiedad Style Sheet, el color del fondo, y le ponemos esta propiedad. Entonces vamos a aplicarle un layout al Central Widget Frame. Vamos a colocarle cualquier layout. Entonces al layout de Central Widget es el que se recuerdan que es el que va a contener la sombra de la ventana. Entonces vamos a poner Shadow Layout y a los márgenes vamos a ponerle 10 todos y es de 0. Bien, ahora vamos a agregar la barra de título. Vamos a copiarle de la otra ventana. Vamos a copiarla aquí y a pegarlo aquí. Entonces ya podemos cerrar a la save. Y ahora vamos a agregar el frame, el content frame. Vamos a cambiar el nombre. Content frame. Bien, al frame que tiene el fondo vamos a agregarle un layout para extender la barra de título y el content frame. Entonces vamos a darle clic derecho, layout, y le vamos a dar vertical. Vamos a agregar un label primero. Vamos a colocarlo aquí adentro. Este label vamos a ponerlo en la posición X 10 y en la posición Y 0. Bien, el texto de este label va a decir lo siguiente:
título. Luego, debajo, vamos a agregar un line edit. Este line edit va a tener la posición en X10 y en la posición Y va a tener 20. Como nombre le vamos a poner como title line edit. Bien, entonces de ancho va a tener 291 y de alto va a tener 30. Ahora le vamos a agregar el siguiente estilo. Vamos a la propiedad style sheet. Aquí vamos a abrirlo aquí y vamos a colocar este estilo. Ustedes lo copian. Va a tener un fondo que va a ser white. No sé por qué se lo puse en RGB. Si puedo simplemente ponerle white. Bien, va a tener un borde de grosor, va a tener un solo píxel, va a ser sólido, o sea que se va a ver con una línea, y va a tener la línea, va a tener ese color. Bien, entonces si le damos a OK, va a tener el siguiente estilo. Bien, entonces vamos a copiar aquí este label para ahorrarnos tiempo. Este label va a estar en la posición X10 y en la posición Y va a estar en la posición 60. Le vamos a poner como texto categoría, y abajo de categoría vamos a ponerle un combo bots. Entonces vamos a copiar esto para ahorrarnos tiempo. Va a dar uno por aquí, vamos a copiar otro y otro. Bien, vamos a cambiarle el nombre al combo bots. Vamos a poner category combo bots. Al combo bots vamos a ponerle un placeholder que diga seleccione una categoría. Bien, vamos a ponerle URL de una guía. A este line edit vamos a ponerle como nombre URL line edit. Bien, ahora vamos con este será el presupuesto. Vamos a cambiar el nombre a este line edit. Este line edit se va a llamar budget line edit. Vamos a con el siguiente. Te va a decir seleccione una imagen. Bien, a este line edit vamos a ponerle como nombre image path line edit. Bien, a este line edit de ancho vamos a ponerle 221. Bien, y aquí al lado vamos a agregarle un tool bottom. Este botón va a tener las siguientes características: de ancho 31 y de alto también 31. Vamos a colocarlo como por aquí, y a este botón le vamos a agregar un icono. Vamos a la propiedad icon, vamos a darle a choose file y vamos a la carpeta assets, bien, donde tenemos nuestros iconos, y vamos a seleccionar este icono. Al icono le vamos a poner un tamaño de 50 por 50. Bien, luego más abajo vamos a agregar los botones de acción, 2 push button. Bien, entonces el primero va a tener las siguientes características. Va a tener como nombre add edit button. Bien, porque la acción lo estamos llamando así, add y edit, porque la acción de este botón va a depender de si vamos a abrir esta ventana como agregar o vamos a abrir esta ventana para editar. Bien, eso lo vamos a manejar en el código.
De ancho vamos a ponerle 201 y de alto vamos a ponerle 30. Ahora vamos a ponerle algún estilo. Vamos a la propiedad de Style. Aquí, vamos a abrir aquí. Y vamos a colocarle estos estilos. Va a tener un fondo de color de este color. Más adelante lo van a ver qué color. El color de la letra va a ser blanco. Y entonces le vamos a agregar un efecto. Cuando coloquemos el mouse encima del botón que se llama hover, le vamos a cambiar el color de fondo a este color. Vamos a darle OK. Bien, así. Ok, si probamos control R, ok, no está funcionando el hover. Entonces lo que tenemos que hacer para que funcione, vamos al estilo de esto. Y estos dos vamos a colocarlo. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a escribir Q, o sea, el nombre del objeto que es Q push button. Vamos a abrir llave y cerrar llave aquí. Entonces vamos a probar ahora. Si probamos ahora, ok, funciona. Entonces a este botón vamos a agregarle un icono. Vamos a buscar la propiedad icon aquí. Vamos a choose file y vamos a buscar un icono este icono. Vamos a ponerle de tamaño 20 por 20 y al texto vamos a ponerle test. Ese va a ser por defecto, o sea, porque dependiendo, como decía antes, dependiendo si lo vamos a abrir esta ventana para agregar o para editar, va a cambiar el texto de este botón. O sea que cuando abramos la ventana para agregar, va a decir agregar. Y cuando abramos la ventana para editar, va a decir editar. O sea que este texto va a ser dinámico, dependiendo de la acción. Entonces vamos a dar la propiedad font y vamos a ponerlo en negrita para que se vea un poco mejor. Vamos a ponerlo un poco más grande. Ok, aquí así está mejor. Bien, entonces este botón vamos a ponerlo en la posición X50 y en la posición Y 320. Vamos a eliminar este botón para no tener que copiar lo mismo. Vamos a copiar este y a pegar este. Este botón se va a llamar Cancel Button. Va a tener como texto cancelar. Y le vamos a cambiar el color del fondo y el icono. Vamos a buscar la propiedad icon. Vamos a colocarle este. Le vamos a cambiar el fondo ahora. El color del fondo. Vamos a la propiedad Style Sheet. Y el color del fondo le vamos a poner este. Lo voy a pegar aquí, este. Bien, a este botón también le vamos a agregar un estilo. Vamos a la propiedad Style. Y le vamos a poner un efecto hover. Igual que estos botones de aquí. Bien, va a estar lo mismo. Ahora vamos a copiar cualquier label de esto. Vamos a colocarlo por aquí. Vamos a buscar la posición. Vamos a poner la posición 320 en X. Y la posición Y 0. Entonces este label va a decir ingredientes. Ahora vamos a agregar un plain test edit. Aquí van a ir los ingredientes. Bien, este plain test como nombre va a tener ingredients test edit. De ancho va a tener 311 y de alto va a ser 371. Vamos a la propiedad Style Sheet de este elemento, de este widget. Y vamos a pegar el mismo estilo que le pusimos a los line edit. Bien, entonces vamos a seleccionar estos dos. Copiamos y pegamos para ponerlo aquí al lado.
Este label va a decir proceso, vamos a decir mejor pasos de realización. Y este plain text se va a llamar como direction test edit. Bien, entonces como vemos, todo se ve aquí con los bordes cuadrados. Vamos a la ventana, a Edit Window, bien, lo principal, y le vamos a agregar un estilo. Agregamos un border radius de 5 píxeles y ahora como vemos todos los elementos toman el borde redondo. A este botón se nos olvidó ponerle, creo que sí, el nombre del objeto. Vamos a llamarlo como select border. Bien, si probamos para ver cómo se ve. Bien, ya terminamos de diseñar esta ventana de agregar y editar. Entonces pasemos a lo siguiente.